podido, ¿verdad?, asistir este hermoso día a compartir a la iglesia, a su casa. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento, ¿verdad?, hemos visto películas de acción. De pronto cuando usted tiene un día libre, usted se dedica a descansar ahí acostado en su cama y pone una película. Y estas películas de acción, ¿verdad?, vemos esas partes, esas escenas de ficción que el hombre salta del edificio. Y usted dice no, y el hombre sí, y no, y sí, y se tira y usted dice se mató. Pero ¿qué pasa? Aquí pasa algo muy especial, aquí pasa algo importante. Que esta persona que usted ve en la cámara, este actor, ¿verdad? Todos conocemos actores conocidos y cosas así, pero estas personas no son los que en realidad realizan esas hazañas, ¿verdad?, peligrosas. Estas personas tienen a alguien más que cuando toca el momento de ejercer, ¿verdad?, la acción, esa persona hacen un corte, ¿verdad? Todos debemos tener noción acerca de lo que es el cine, ¿verdad? Hacen un corte comercial ahí, entra el doble o entra el sustituto, sigue el rodaje, nuevamente termina la escena de acción, la escena fuerte, vuelven y cortan, entra el actor principal, ¿verdad?, y sigue la película, que sigue el show. Y en esta mañana quisiera compartirles acerca de el Cordero que me sustituyó. Así se titula el tema. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor donde usted está. Gloria a Dios por su vida. Es una bendición que pueda estar aquí en esta mañana. Y cuando hablamos de sustituto, hablamos de esta palabra que proviene del latín substitutus, ¿verdad? Y significa esta palabra que es una persona que se pone en el lugar del otro. Asimismo también lo define la Real Academia Española como una persona que hace las veces de otra. Hay una palabra también muy similar que es la palabra vicario, significa igual, sustituto. Pero ¿qué hace esta persona? Ejerce unas funciones especiales, ¿verdad?, que le correspondían a otra persona. Es una persona que suplanta, ¿verdad? De pronto usted tomó vacaciones en el lugar donde estaba en el trabajo o X o Y situación. ¿Y qué pasa en ese tiempo, en ese periodo que usted no estuvo? Hubo un vicario de su persona ahí en su trabajo y esta persona lo sustituyó a usted en ese momento, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, cumplió su función durante un tiempo determinado, sean 3 meses, sea un mes. Y quiero que me puedan acompañar a la palabra en el libro de Génesis. Vamos a estar hablando en el capítulo 22, amén. Y vamos a ver acerca del sacrificio de Isaac. Y dice la palabra en Génesis 22, 7 al 8, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pero aquí en el pasaje, en el verso 8, vemos una pregunta, hermanos, especial, una pregunta importante, ¿verdad? Él dice como que, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el sacrificio dónde está? ¿El cordero? ¿Qué es lo que vamos a poner ahí en ese altar, pues? Y entonces, cuando leemos esta historia, nosotros ya tenemos cierta noción, una idea general de acerca de la vida de Abraham, ¿verdad? Y Abraham era un hombre de fe. Y cuando leemos esta historia en el libro de Génesis, nos enfocamos, ¿verdad?, solamente en que Abraham era un hombre de fe. Que Abraham le creía a Dios, que Dios le dio promesas a Abraham, amén. Pero si lo viéramos desde el punto de vista de su hijo, de Isaac, que ya tenía una edad comprendida, de pronto, ¿verdad?, un niño de 9, 10 años ya es un niño súper inteligente y ya le dice: esto no me alcanza ni para un caramelo, esto no me alcanza para una chupeta. Un niño de 6 años ya te dice: no, eso no sirve. Entonces Isaac tenía una edad comprendida y este muchacho le decía a su papá que si no había cordero, él sabía que si no había un cordero, no había un sacrificio y una adoración a Dios. Y él le preguntaba: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén.
Y seguimos leyendo y dice: Padre, hay leña, hay fuego, hay un cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y en ese momento yo me pongo en el lugar de Abraham. Ahorita no tengo hijos, pero espero la bendición en el Señor. Y yo veo, ¿verdad? Me pongo en ese lugar de Abraham, lo sustituyo por un momento y me pongo a pensar: ¿qué haría usted si el Señor le dice: entrega a tu hijo? Usted imagínese que tiene uno solo y el Señor se lo pide y le dice: entrega a tu hijo, dámelo, ofrécemelo. Yo me imagino que usted se muere de los nervios, ¿verdad? A usted le daría terror, teniendo usted de pronto un problema así como Sara. Sara era estéril y el Señor le da la promesa de que la iba a hacer, ella iba a estar en estado, ¿verdad? Ella iba a salir embarazada en su vejez. Todos sabemos que naturalmente, ¿verdad? Una persona después de cierta edad, en el caso de las mujeres, su aparato, ¿verdad? Aquí interno, su útero y esto, se pone como que más débil a medida que va pasando el tiempo. A partir de los 35 años un embarazo es más riesgoso que una muchacha de 22, 25, hasta 30 años. Pero el Señor le prometió que le iba a dar un hijo. Y con mucho esfuerzo, ahí tenían a Isaac. Pero ¿qué pasó después? El Señor estaba una vez más probando a Abraham. Y le dice: entrégamelo. Sacrifícame esa promesa que yo te di, pues. Póngase usted ahí en su mente, imagínese esa situación y póngase en el lugar de Abraham. Pero ¿qué pasa? Cuando Isaac, su hijo, le hace esta pregunta, su padre, me imagino, se puso nervioso y le dijo: bueno, ya va, tranquilo, ten paciencia, espera, ya casi, ya casi llega. Y entonces vemos que Dios estaba probando su fe para que él entregara a su único hijo en el altar. Y su respuesta, la respuesta de Abraham, hermanos, fue una proclamación de lo que él ya le creía al Señor. ¿Cuántos de ustedes le creen al Señor? Amén, ¿verdad? Entonces, esa respuesta que Abraham le dio a su hijo fue la proclamación de lo que el Señor le había dicho hace mucho tiempo atrás. Que él le dijo que por su generación, ¿verdad? Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y lo haría a través de quién? De su hijo Isaac. Entonces, usted dice: las promesas del Señor entonces no cuentan. O sea, el Señor nos miente cuando nos promete algo. Pues no. Las promesas de Dios se cumplen. A veces tardan, a veces son inmediatas. Todo depende de su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Y entonces, él le dijo él le dijo a su hijo, ¿verdad?, que el Señor iba a suplir ese cordero para el holocausto. Abraham le creyó a Dios. Abraham sabía que el Señor le estaba probando. Y su hijo creyó en su padre y creyó en lo que el Señor le dijo a su padre. Y él fue paciente y esperó. No se desesperó en ningún momento. Él estuvo tranquilo, con calma. Imagínense que usted, su único hijo, lo lleva a una montaña y cuando está ahí en la cima, le dice a su hijo: bueno, y veo la leña, aquí tenemos para el fuego, está el cuchillo, pero ¿qué es lo que vamos a sacrificar, pues? ¿Dónde está el sacrificio, el cordero, el becerrito? ¿Dónde está? No lo veo. Resulta que era él. Y entonces, aún así, sabiendo él lo que iba a hacer su padre, no se desesperó. Y su corazón tenía la certeza de Abraham de que Dios cumpliría lo que le había prometido en aquel entonces, que su descendencia, ¿verdad?, iba a ser tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y entonces ellos seguían subiendo a la cumbre de Moriah. Isaac, que es un hijo obediente, ¿verdad?, como les decía, él le creyó a su padre y creyó lo que Dios le había dicho. Amén. De pronto, su padre lo empieza a atar de manos, lo empieza a atar de los pies, lo coloca en el altar. Y este chico no hizo nada. Este chico se quedó callado. No abrió su boca para nada. No se rehusó. Cuando usted le regaña a su hijo, que le dice: pasa. No, pero ya va. No, empieza a corretearlo ahí, para allá y para acá, a bailarle el joropo, para que usted no le pegue. Pero en este momento no era que le iban a... Era que el Señor estaba esperando ese sacrificio. Y este muchacho se quedó tranquilo, se quedó callado, no se desesperó. Él siguió confiado en lo que el Señor les había prometido.
Y cuando Abraham ya se dispone y levanta el cuchillo para sacrificarlo, ¿verdad? Él aún así seguía obediente. Su único hijo seguía en silencio, obedeciendo hasta el final. Y esto, amados hermanos, nos debe recordar, así como también el Señor en algún momento también pasó, ¿verdad? Quiero que me acompañen ahí a la Biblia, en sus Biblias, ¿verdad? A la palabra de Dios en Isaías 53:7. Cuando estén allí me dan un fuerte amén. Y dice la palabra, dice: angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos lo que le pasó al Señor en Isaías. Lo llevaban de la mano ahí directamente al matadero. ¿Y qué hizo el Señor? Gritó, abrió su boca, habló, dijo algo, dijo: no, yo no. No, se quedó callado. Él se quedó callado y esperó. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito que cumplir a través de ese sacrificio. Amén. Y hermanos, de pronto usted pasa por situaciones difíciles. ¿Y qué hace usted? ¿Usted se queda callado o usted clama al Señor? Yo creo que yo clamo al Señor. Yo no me quedo callado. Paso por una situación fuerte y voy, oro al Señor y le digo: Señor, ayúdame. Pero este chico se quedó callado, siguió esperando. ¿El Señor qué hizo? ¿Clamó al Padre? No, se quedó callado también. Amén. Y de repente aparece un ángel y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dice en el capítulo 22, versículo 12. Dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Le dice: tranquilo, baja el cuchillo, no le hagas nada. Yo sé que tú me obedeces, tú obedeces al Señor. Yo sé que tú eres un siervo fiel. Amén. Entonces seguimos, ¿verdad? Y vemos el gran alivio que de pronto Isaac siente cuando ya su papá lo tenía casi listo ahí. Pero ¿qué hace? Llega el ángel y le dice: no le hagas nada, no lo toques. Mira, ve que viene allá. Y escucha el cordero. Y de repente entre la zarza, hermano, aparece un cordero. Abraham lo toma, lo sacrifica ahí en el altar. Y yo me imagino a Isaac así como un niño cuando le dan un juguete nuevo, ¿verdad? Que se queda así, viendo el sacrificio, ¿verdad? Y me imagino en su mente dirá: ese es el cordero que me sustituyó. Ese es el cordero que el Señor prometió que iba a dar para que estuviese por mí. Amén. Y este relato, ¿verdad?, que vemos en esta porción de la palabra, hermano, es una tipología, ¿verdad?, de lo que pasó nuestro Señor Jesús, de lo que padeció. Amén. De lo que el Padre Celestial hizo por nosotros cuando envió a su Hijo. Lo proveyó como un cordero para que en esta mañana usted y yo estemos aquí hoy. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces el Padre, ¿verdad? Esto que vemos es una tipología, ¿verdad?, de lo que hizo el Padre con nosotros. Y lo vemos en Juan 3:16. La ofrenda más grande de amor que haya existido. A pesar de todos los años, no hay una ofrenda más grande que esa que hizo nuestro Señor por usted y por mí en la cruz. Dice la palabra, ¿verdad?, en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dele una ofrenda de palma fuerte al Señor. Ese unigénito Hijo del Padre,
pagaría por los pecados de usted y los míos y de toda la humanidad. Amén. Jesús fue ese vicario, lo que vemos al principio. Vicario es el sustituto, ¿verdad? La persona que suplanta ciertas funciones. Nosotros teníamos que haber estado allí, pero gracias a Él, hoy estamos aquí, reunidos y escuchando, ¿verdad?, acerca de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y entonces, hermanos, vemos que en esta hermosa mañana tuvimos una espléndida alabanza, una espléndida adoración, ¿verdad? Y le damos a ese Cordero que nos sustituyó toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él se la merece, por ese hermoso sacrificio que hizo por usted y por mí. Amén. Y quiero hablarles acerca de 4 beneficios de esa acción, de esa bendición que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través del Señor en la cruz. Y la primera es que el Señor, ¿verdad?, el primer beneficio es que Él nos limpia. Amén. Nos limpia de todo pecado. Y acompáñenme ahí en sus Biblias a la palabra del Señor en Juan 1:29. Y dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí venía y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando vemos la palabra en el versículo, ¿verdad?, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de quitar, hablamos de limpiar. De pronto usted tiene en su casa, en el frente, ¿verdad?, en el garaje, un jardín. Cuando usted ve que ese monte va creciendo, usted lo quita, lo limpia. Y eso fue lo que hizo el Señor. Nos dio ese beneficio, que Él limpió nuestros pecados. Y cuando hablamos de limpiar, se refiere a la palabra catarizo, que viene de una palabra griega, que viene del griego catarizo, que significa hacer limpio, limpiar de pecado, purificar, santificar. Amén. Lo que indica que la sangre de Cristo nos limpia a nosotros como creyentes. Como sus hijos nos limpió el Señor de todo pecado, incluso de enfermedades. Y lo vemos en Mateo 8:2, cuando se le acerca al Señor el leproso y le dice que si Él podía limpiarlo. Qué hermoso, ¿no? La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. El segundo punto, familia, es que nos reconcilia con el Padre. Y vamos a Mateo 26:28 y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dice la palabra que en otros tiempos el hombre anduvo lejos de Dios, desobediente, pero sin embargo, a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio, usted y yo fuimos hechos cercanos a Dios. Amén. A través de ese hermoso sacrificio, la sangre de Cristo cambia el corazón y nos acerca para con Dios. Amén. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos más a Dios? Que siendo reconciliados con Dios por medio de Cristo, tenemos paz, tenemos perdón de pecados, somos libres de toda dependencia. Y de esta manera, hermanos, podemos depositar toda nuestra ansiedad, tristeza, ¿verdad?, ira de pronto, a través de la oración, ¿verdad?, a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Amén. Él nos libra de excesos para tener una vida donde podamos colocar en práctica la justicia, la piedad, amén, el dominio propio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, solo por gracia. Amén. Y vemos lo que dice la palabra en Tito 2:14 y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de sus buenas obras. Aquí está.
nuevamente el sacrificio. Dice el versículo, quien se dio a sí mismo. Él ya sabía. Él vino por usted y por mí. Él ya sabía lo que el Señor iba a hacer, lo que su Padre lo envió a hacer. Él vino y lo hizo, no se negó. De pronto a nosotros nos encomiendan algo, hermanos, y nos negamos a hacerlo. Nos rehusamos a hacerlo. ¿Pero qué? Nosotros como hijos de Dios debemos procurar agradar al Señor y hacer su voluntad. Amén. Y que cada vez que el Señor nos diga algo, cuando el Señor quiera usarnos, usted tranquilo, déjese usar por el Señor. Usted diga, heme aquí, Señor. Deje que el Señor lo guíe a través del Espíritu Santo, hermano. Que Él siga haciendo la obra. Usted tranquilo. Haga como Isaac, haga como el Señor. Que cuando lo estaban llevando ahí, usted cierre su boca y haga caso, obedezca. La obediencia, hermanos, trae bendición. Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda, cuando nosotros obedecemos nuestras autoridades, nosotros somos bendecidos. Y cuando quisiera compartirles otro punto, el tercer punto, y hablamos de que el Señor estableció un nuevo pacto, es el tercer punto. A través del sacrificio, Él estableció un nuevo pacto. Y lo vemos en Lucas 22:20. Dicen, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, por vosotros, se derramará. Nuevamente, el Cordero que nos está sustituyendo lo está diciendo en la Santa Cena y dice, esta copa es mi nuevo pacto, mi sangre que por vosotros se derramará. Y seguimos viendo, ¿verdad?, que Dios establece un nuevo pacto con mejores promesas que el que ya estaba, que el anterior. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y dice la palabra, no lo digo yo, porque hay un Dios y un mediador entre nosotros y el Señor. Y ese es Jesucristo. Amén. Y entonces ese pacto, hermanos, se selló con sangre e hizo suficiente ese sacrificio de una vez y para siempre. No hay otro pacto, no hay otro sacrificio, no hay más sacrificio que valga por encima de ese. No hay otro. Dice la palabra que de una vez y para siempre. Hasta que el Señor venga, ese pacto, seguimos en gracia. Amén. Por lo cual somos partícipes y herederos de todas las bendiciones que vienen tras Él, de estos beneficios del cual yo les estoy hablando en esta mañana. Yo nada más les estoy nombrando unos poquitos ahí de los muchos que el Señor nos da a través de ese hermoso sacrificio de amor. Y lo vemos también en Juan 1, 11 y 12 y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no dijo, este sacrificio va por Leonel, este sacrificio va por Rolando, este sacrificio es por Nailí. Él no habló de una persona en específico. Él no habló nada más de Maturín. Él no habló nada más de su pueblo, de Israel. Porque dice la palabra y lo vemos claramente, a lo suyo vino a Israel. Él vino a su pueblo. Y los suyos no les recibieron. Lo rechazaron. Pero ahí entramos nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos alegrarnos porque dice, mas a todos los que le recibieron se extendió la bendición, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor.
Cuarto punto, y ya para que finalicemos, el cuarto punto, familia, es que ese sacrificio hermoso nos da acceso a la presencia de Dios. Amén. Y allí acompáñenme a Efesios 2:12 al 13. Y dice la palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el versículo 13, ¿qué les parece? Les tengo una sorpresa. En el 13 nos cae la bendición otra vez. En el 13 nos dice la palabra aquí: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio. Usted y yo somos hechos cercanos hoy día. Por eso usted el día de hoy puede estar aquí alabando, glorificando, exaltando, dándole gloria al que se la merece. ¿Cuántos dicen amén? Amada familia, y un ejemplo súper claro de esto lo vemos en el Antiguo Testamento cuando hablamos del tabernáculo, ¿verdad? Porque ya sabemos que este punto es que nos acerca a la presencia de Dios. Y ese ejemplo es el tabernáculo, simplemente eso. Imagínense un salón que está dividido en dos áreas. Hay una tela que divide el salón en dos áreas y está el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermano, es donde moraba la presencia de Dios ahí. Imagínense lo glorioso que era ese sitio. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Que había una persona, una sola persona que tenía acceso a la presencia de Dios. Una sola. Y esta persona era un sumo sacerdote. ¿Pero qué? Yo en ese momento, si hubiese estado ahí, de pronto no hubiese podido yo acercarme al Señor. ¿Por qué? Porque esa presencia, hermanos, es tan pura, tan casta, tan santa, que la persona que iba y entraba a ofrecer el sacrificio por el pueblo tenía que estar santificado, limpio, sin arruga y sin mancha. Y entonces esta persona, ¿verdad? El sumo sacerdote se ataba una campanita, le ponían una campanita en su pie, lo ataban y él entraba, ¿verdad? Con el sacrificio, con el corderito o con el becerrito o con lo que fuese. Él entraba al lugar santísimo para saber allá afuera que todo estaba bien. Él hacía así, miren, y esa campanita sonaba. Ah, no, todavía está el hombre ahí. Todo bien, vamos bien, ya casi. Pero ¿qué pasaba si pasaba mucho tiempo y este sumo sacerdote ni movía la campana, ni se escuchaba nada? Alaban la cuerda y ya se lo venían trayendo. Pereció. ¿Por qué? De pronto tenía una mínima mancha. Y al entrar a la presencia del Señor, falleció. Pero hoy nosotros somos más que bendecidos, porque el Señor, a través del sacrificio, hermano, nos dio acceso a la presencia de Dios. Usted tiene acceso a la presencia de Dios donde quiera que se encuentre, en su casa, hasta en su carro, en su trabajo, aquí en la iglesia. Dice la palabra que donde están dos o más reunidos en un mismo sentir, su presencia está allí. Y a través de ese sacrificio, hermanos, tenemos acceso a la presencia. Amén. Todos pasamos a ser uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, como el griego, todos, tanto Maturín como Venezuela, como Israel, todas las naciones pasamos a ser una en Cristo. Somos una gran familia. Y esta unidad, este acceso,
nos da una fácil comunión con el Padre. Y cuando hablamos de comunión, hablamos de la palabra, ¿verdad?, griega, koinonía. Se deriva del griego la palabra koinonía, que significa tener común, compañerismo, estar todos unidos, unidad. Amén. Participación. El día de hoy y desde ese día, usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor y tenemos compañerismo con Cristo. Cuando usted ora, usted está teniendo comunión con el Señor. Cuando usted adora, está teniendo comunión con el Señor. Cuando usted lee su palabra, usted está teniendo comunión con el Señor. Y eso es lo que el Señor hizo, lo que Jesús hizo a través de la cruz. Él nos sustituyó a usted y a mí para que nosotros tengamos fácil acceso a la presencia de Dios.